Hola, alumno de tercero. Vamos a comprobar. Vamos a darle toda la voz al ordenador. ¿Qué tal estáis? Pues bien, vamos a empezar la clase de hoy corrigiendo las actividades del día anterior. Como ya os dije, esta unidad la vamos a ver un poco de forma más superficial porque me gustaría enseñaros tranquilamente, de forma más manipulativa, a medir ángulos y otras muchas cositas, pero no puede ser, es muy difícil hacerlo de esta forma. Así que en este curso vamos a aprender lo que es la teoría, en qué consiste un ángulo, en qué consiste, por ejemplo, un triángulo, qué es un polígono, y así el año que viene lo tenemos muy reciente y lo hemos aprendido bien y podemos poner en práctica cómo medir un triángulo, los lados cómo se miden, entre otras cositas, ¿vale? O cuál es la apertura de su ángulo, cuánto mide su ángulo, ¿vale? Vamos a empezar corrigiendo la actividad de la página 176. En este caso teníamos la actividad 2 y 3. Estuvimos viendo lo que era la recta paralela y secante. Recordad, la recta paralela era las que nunca se cruzaban porque si la alargábamos en el folio, si seguíamos pintando las dos rectas igual, pues nunca se iban a tocar, siempre iban a ir para arriba, para arriba, para arriba. Sin embargo, la secante, como estaba un poco más inclinada alguna de ellas o las dos, pues llegaba un momento que ¡pim!, se chocaban, que se cruzaban y formaban una recta secante, es decir, que se cortaba a estas dos rectas en un punto exacto. Pues bien, en este caso la actividad número 2 nos dice clasifica estas rectas en paralelas o secantes. Esto imagino que no habrá habido mucha dificultad. La actividad número 2, lógicamente, son dos rectas secantes. ¿Por qué? Porque llegan a cortarse en un punto, en este puntito de aquí, ¿vale? La B, siguen siendo rectas secantes, se cortan en este punto de aquí. Y la C, paralelas. ¿Por qué? Porque están de esta forma. Es decir, nunca van a llegar a cortarse o a cruzarse las líneas porque no tienen inclinación. Las dos están inclinadas de la misma manera. No voy a meter en más términos, ¿vale? Entonces, por mucho que las alargásemos, nunca iban a coincidir ni van a llegar a cortarse, ¿vale? Luego la actividad número 3 dice, observa el dibujo y contesta. ¿Cómo son las rectas azul y roja entre sí? Voy a poner esto aquí para que lo veáis. La teoría, ¿vale? Azul y roja. Pues si lo vemos bien, lo observamos bien, son rectas paralelas. Nunca van a llegar a cortarse porque las dos no tienen inclinación ninguna, es decir, nunca van a llegar a cortarse, ¿vale? Es que a veces quiero introducir otro tipo de términos y definiciones, pero no puedo hacerlo porque son términos más difíciles, ¿vale? Luego la opción B, por tanto, son rectas paralelas entre sí, ¿vale? Luego la B dice, ¿y la roja y verde? Se refiere a la roja y la verde, que en este caso, ¿qué relación tienen entre ellas, ¿vale? ¿Cómo son? La roja vemos que está aquí y la verde hace así. ¡Ey! ¿Pero qué pasa aquí? En este punto se corta, se cruzan, ¿verdad? Por tanto, ya se convierte, ¿cómo las denominamos? Estas dos rectas son rectas secantes, porque se cortan en un punto, en este punto exactamente. Dice, escribe en tu cuaderno otros dos pares de rectas secantes. Hay muchos tipos de rectas secantes. Voy a poner aquí dos. Por ejemplo, estas. Voy a hacerlo, no voy a utilizar regla, pero imaginaros que son líneas rectas, ¿vale? Esta de aquí. Serían dos tipos de rectas secantes. ¿Por qué son rectas secantes? Porque, para empezar, mira, ¿qué pasa? Se cortan en un punto y se cortan en otro punto. Da igual la inclinación del que sea. En el momento que se corten en tan solo un punto, ya no estamos hablando de rectas paralelas, sino que son rectas secantes, ¿vale? Luego de la página 178 tenemos la actividad número 2. Recordad que en este caso estuvimos hablando de la formación, que dos rectas secantes al cruzarse forman esta amplitud, esa apertura que se denomina ángulo, ¿vale? Es una amplitud. La amplitud se refiere a la apertura. ¿Cómo se denomina esta cosita de aquí? Que une un lado con otro lado. Ángulo.
esta apertura se denomina ángulo, ¿vale? Luego también estuvimos viendo que hay una serie de partes, bueno, que ya lo he adelantado. Esto se denomina lado, a esto se le llama vértice y a esta apertura amplitud. Esto seguiría siendo el ángulo, ¿vale? Pues la actividad número 2 nos dice, copia estos dos ángulos en tu cuaderno. Espero que lo hayáis copiado. Y luego la dice, indica los lados y el vértice de cada uno de ellos. Pues lógicamente este será un lado del ejemplo A y este será otro lado. ¿Cuál será en este caso el vértice? Pues la esquinita, como dije, el puntito este donde se cruzan, ¿vale? Donde se unen. Y de este sería un lado, este otro lado, y este punto donde se cruza, donde se cortan, donde se unen, sería el vértice. Dice, señala la amplitud de cada triángulo. Pues la amplitud, ¿qué sería? Esta. Esto sería la amplitud. Y esto sería, esto azulito, la amplitud de este ángulo, ¿vale? Ahora dice, la C, ¿qué ángulo tiene mayor amplitud? Cuanto mayor amplitud, mayor apertura. Por tanto, el que está más abierto, ¿veis que está más abierto? Más así, el otro está un poco más cerrado y ese está más abierto. Por lo tanto, cuanto mayor amplitud, su ángulo mide más, ¿vale? Por tanto, ¿qué ángulo tiene menor amplitud? En este caso, que nos está preguntando el que menos, será este porque está más cerrado que el azul, ¿vale? El A tiene menor amplitud, su ángulo, este, mide menos que este, ¿vale? Y por último, de la página 179, la actividad número 3, que se refería en este caso a la clasificación de los ángulos, según lo que midiese. Ya sabemos que cuando era totalmente recto, ya os di yo puse el ejemplo de la pared y el suelo, miden 90 grados. Esto se llama ángulo recto. Cuando ya era un poco más cerrado, mínimo, aunque sea un poquito más cerrado que este, era ángulo agudo. Puede haber muchos. Este es el ángulo recto, vamos a ponerlo así, ¿vale? Menos que este es el ángulo recto. En el momento que este se cierra un poquito, ya ángulo agudo. Agudo, 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 siempre agudo. En el momento que tenemos el ángulo recto, pero en este caso se abre así, ángulo obtuso, cuando sea mayor amplitud que la pared y el suelo, ¿vale? Dice, clasifica estos ángulos con ayuda de un transportador. No hace falta prácticamente utilizar un transportador en este caso porque se ven súper claros. En el caso del apartado A, el ángulo A sería un ángulo recto, ¿vale? El B sería un ángulo recto. El C es agudo porque mide menos que un ángulo recto, mide menos de 90 grados. Y el D, al medir más de 90 grados, al tener una amplitud mayor, está más abierto, ser más abierto su ángulo, es uno obtuso, ¿vale? Pues bien, pasamos ahora a conocer lo que son los polígonos. Voy a dejaros dos vídeos, que aunque yo voy a explicar algunas cositas, pero estos vídeos son muy interesantes porque los vais a poder ver más de una ocasión, que va sobre los polígonos y sobre los triángulos, que son las cositas que vamos a ver hoy, ¿vale? No sé si habéis visto o conocéis este canal, Happy Learning Español, y es muy interesante, explica muchas cositas, ¿vale? Los polígonos. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior. Para que lo entendáis mejor, observad cómo esta línea recta se va convirtiendo en una línea poligonal. Es decir, va formando varios lados y al... Bueno, no lo voy a poner, voy a dejar el enlace y lo vais a poder ver perfectamente, ¿vale? Yo voy a explicarlo. En este caso, vamos a ver lo que es un polígono. Conocemos ya que existen los ángulos, que los ángulos están formados por un lado, otro lado, por su vértice. Pues todo esto, mira, es compartido con el polígono. Esto es un polígono. ¿Comparte las mismas características, los mismos elementos que la componen? Sí. Estos son los lados, un lado, otro lado, otro lado, otro lado, otro lado.
¿Tiene vértices? Claro, todas estas esquinitas, esos puntos donde se unen los lados, este es un punto, es otro punto, es otro punto, es otro punto. Estos son vértices. ¿Tiene ángulo? Claro que sí. Un lado y otro lado. ¿A que hay apertura aquí? Eso es un ángulo. Un lado y otro lado. ¿A que hay apertura aquí? Esto es otro ángulo. Un lado y otro lado. ¿A que hay apertura aquí? Amplitud. Claro, por eso. Forma un ángulo obtuso, porque es mayor de 90 grados. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre este apartadito y el otro? Si os fijáis, aquí hay un lado y otro lado, hay un lado y otro lado, y hay un lado y otro lado. Pero ¿hay algún elemento, algo más que cierre estos lados, que lo una? No. Ahí, aquí, si yo pongo aquí un niño, un perrito, imaginaos que esto es la esquinita de una habitación. Y está formada así porque solamente hay dos paredes, ¿a que podría escaparse por aquí? Perfectamente. Sin embargo, en el polígono, no. Imaginaros que esto es una habitación, que no tiene puertas. Tiene un muro de muy alto que es imposible escalarlo. ¿Vale? Si yo pongo aquí una persona o un animal o algo, ¿podría salir? O, lógicamente, si es todo pared y no hay puerta. No, ¿verdad? Esto está totalmente relleno. ¿Vale? En el caso del polígono, ya estamos hablando de la unión de una serie de lados que están totalmente cerrados, ¿veis? Como si fuese una habitación. Y esto es como si estuviese, siempre va a estar coloreado, esta parte de dentro, ¿vale? Hay diferentes tipos de polígonos y podemos clasificarlos de diferentes formas. En este caso dice los polígonos se clasifican según su número de lados. Vemos que aquí hay un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, 5 y 6. ¿Vale? Pues este polígono concretamente que tiene 6 lados se llama polígono hexágono. ¿Vale? A los polígonos que tienen 6 lados se les llama hexágono. Por ejemplo, si yo os dibujo este de aquí, este no está muy bien dibujado, que es un cuadrado, ¿vale? De forma cuadrada, ¿verdad? En este caso es un cuadrado, pero si yo lo relleno aquí, imaginaros que esto está totalmente coloreado, ya estamos hablando de un polígono cerrado, que ahí no podría escaparse nadie, y sería un cuadrilátero, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene 4 lados, es como este, 1, 2, 3, 4, 4 lados, cuadrilátero, 6 lados, hexágono, 5 lados, pentágono, y 3 lados, triángulo. El triángulo y el cuadrilátero son los que más nos suenan, ¿vale? No tiene por qué ser con esta forma, con la forma de cuadrada que yo he mostrado anteriormente, ¿vale? No tiene por qué ser totalmente regular, tienen que medir lo mismo todos los lados, ¿no? ¿Os fijáis? ¿Aquí mide todos los lados lo mismo? No, pero sin embargo tiene 4 lados, 1, 2, 3 y 4, por tanto se llama cuadrilátero, ¿vale? Dice, la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono, perdón, se llama perímetro. ¿A qué se refiere esto? A que si sumamos lo que mide este lado y este lado, imaginaros que dibujamos un cuadradito, el mismo cuadradito que tenemos aquí. Imaginaros que es este cuadradito. Y si sabemos que este lado, a ver, este lado de aquí mide 3 centímetros, sabiendo que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, este mide lo mismo que este, ¿cómo podemos calcular su perímetro? El perímetro es la suma de esta línea más esta línea más esta línea más esta línea, es decir, todas las líneas que están por fuera del polígono, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo sería? 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12. O lo que sería lo mismo, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4. Pues 4 lo multiplicamos por 3. ¿Vale? 3 por 4, 12. 12 mediría el perímetro de este cuadrilátero. ¿Vale? Vamos ya apuntando ya la actividad número 2 que la voy a mandar. ¿Vale? Dice, si cada cuadradito mide 1 centímetro de lado, ¿cuál es el perímetro de la figura de la derecha? Es decir, de esta figurita. Recordad una cosa, que para medir el perímetro solamente se mide las líneas de fuera, aunque aquí haya líneas dentro, no se le suma para calcular el perímetro, ¿vale? Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que cada lado mide 1 centímetro. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Pues tener que hacerlo todo, a ver cuánto nos sale. Muy bien. Eso de la página 180, ¿vale? Luego de la página 181 vamos a hacer la actividad número 3, que dice, ¿cuáles de estas figuras no son polígonos? Explícalo por qué. Ya hemos visto las características de los polígonos, ¿vale? Ya hemos visto que, bueno, eso se me ha olvidado decirlo, el polígono siempre está compuesto, sus lados siempre van a ser líneas ¿de qué tipo? Líneas rectas, nunca líneas curvas. En el caso que haya una línea curva, ya no se considera polígono, ¿vale? Siempre líneas rectas. Pues la actividad número 3, que hay que hacerla, de la página 181, tenía que decir A, si es polígono o no y explicar por qué. B, es polígono o no y explicar por qué. Así con todas, ¿vale? Y por último, para terminar el día de hoy, la clase de hoy, vamos a ver lo que son, en este caso, bueno, ya hemos visto que había polígonos de 3 laditos. ¿Cómo se llamaban los polígonos que tenían 3 lados? Triángulos. Pues vamos a conocer un poco más acerca de los triángulos, ¿vale? Voy a también facilitar un vídeo, aunque yo lo voy a explicar aquí, del mismo canal, que he visto y está súper interesante, que lo explican genial. Hoy vamos a conocer los triángulos. Los triángulos son los polígonos que tienen 3 lados. Bien, tienen 3 laditos, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho antes. 1, 2 y 3. ¿Veis? 1, 2 y 3. Pero hay varios tipos de triángulos. Pues eso es lo que vamos a ver, que hay diferentes tipos de triángulos, porque si veis, en este caso, en el caso del en medio, ¿qué se denomina? Triángulo equilátero, todos los lados miden lo mismo, es decir, este va a medir 3 centímetros, este 3 y este 3. O si lo hacemos más grande, este 4, este 4 y este 4. Pero nunca en un equilátero, que lo vamos a ver ahora, va a medir este 5, este 4 y este 3. No, todos van a medir la misma longitud, ¿vale? Pues bien, vamos a conocer un poco más acerca de los triángulos. Podemos clasificarlos, organizarlos, teniendo en cuenta los lados de ese triángulo, ¿vale? Si tiene 3 lados que son exactamente iguales, es decir, que mide este lo mismo que este y que este, se llama triángulo equilátero, ¿vale? En el caso de que solamente midan lo mismo 2 lados iguales y el otro mida una longitud totalmente diferente, es decir, este mide 3 centímetros, este mide 3 centímetros, pero sin embargo este va a medir 2. Ahí estaremos hablando de un triángulo isósceles. Pero no tiene por qué medir 3. Puede medir este 8 y este 4. O este 10 y este 2. Siempre tiene que ser uno el que mida diferente a los otros dos, ¿vale? Se llama triángulo isósceles. El escaleno, pues los 3 lados van a medir totalmente diferente. No van a coincidir ninguno, ¿vale? Equilátero, los 3 lados miden exactamente lo mismo. Isósceles, solamente 2 de ellos van a medir igual. El otro tiene una longitud totalmente diferente. Y en el escaleno, pues ninguno de los 3 lados coinciden. La medida no coincide. Es decir, esta a lo mejor va a medir 3, este va a medir 6 y este va a medir 4. ¿Vale? Así podemos clasificarlo, organizarlo. Si yo digo algún día en el examen, según los lados, ¿cómo pueden ser los triángulos? Pues no me puede decir, por ejemplo, según los lados, que los triángulos pueden ser acutángulos, rectángulos y obtusángulos, no, porque esto es otra clasificación u organización diferente. Tenéis que decirme que según sus lados son equilátero, isósceles y escaleno, ¿vale? ¿Por qué? Porque acutángulo, rectángulo, y obtusángulo es la clasificación según sus ángulos. ¿Cuánto mide el ángulo? Los ángulos de ese triángulo, ¿vale? Acutángulo, ¿qué quiere decir? Que tiene 3 ángulos agudos. ¿Qué eran los ángulos agudos? Los que medían menos de 90 grados. ¿Veis? Que no está así de abierto el ángulo de ese triángulo, sino que siempre van a estar más cerraditos. Pues este y este no solo van a ser ángulos agudos, sino que van a medir exactamente lo mismo. Si lo midiésemos con el transportador, va a medir exactamente lo mismo. Repito, si lo clasificamos según sus ángulos, existen 3 tipos. Acutángulo, donde los 3 ángulos, es decir, este ángulo y este ángulo son agudos, ¿vale?
Luego tenemos el rectángulo. Este es muy fácil. Rectángulo que suena a recto. ¿Por qué? Porque va a tener un ángulo recto, ¿vale? Y el último es obtusángulo, a que suena obtuso, que lo hemos visto ya, a que va a tener un ángulo obtuso, es decir, de más de 90 grados, ¿vale? En estos casos es más fácil identificar rectángulo, tiene un ángulo recto, obtusángulo, tiene un ángulo obtuso, acutángulo, todos los ángulos son agudos, ¿vale? No es difícil, pero esto hay que aprendérselo bien, ¿vale? Pues bien, la última actividad, y ahora la repito toda, bueno, voy a repetirla toda desde un principio, ¿vale? De la página 180 vamos a hacer la actividad número 2. De la página 181, la 3. Y de la página 183 vamos a hacer la 2 y la 4, ¿vale? La 2 dice, observe, contesta. ¿Qué figuras son triángulos? Recordad los triángulos, ¿qué eran los triángulos? ¿Cuántos lados tenían los triángulos? ¿Vale? B, ¿por qué el resto no lo son? Porque no son triángulos, pues hay que explicarlo. Todo el mundo, los triángulos ya sabemos que tiene todo su, me refiero, todo el mundo sabe lo que son los triángulos ya, ¿vale? Y si una cosa, si sabemos que las características de triángulos son unas, todo el que no cumpla esas características no son triángulos. Y la C, clasifica los triángulos según sus lados y sus ángulos. Los triángulos que hay aquí hay que clasificarlos, ¿vale? Es decir, hay que decir si por ejemplo es rectángulo, obtusángulo y acutángulo, según el lado, y también hay que decir si es según sus lados, equilátero o lo que sea, ¿vale? Pues bien. Y luego tenemos también la actividad número 4. Ah, se me ha olvidado decir una cosa, no sé si la he dicho. Una característica de los polígonos, en este caso, bueno, sí, de los polígonos, no voy a entrar en más detalles, es que no tienen volumen. Vamos a fijarnos en el apartado A. ¿A qué esto parece una caja? Parece como una caja de zapatos, una caja de guardar, para guardar cualquier cosa, ¿verdad? Tiene volumen, es decir, ¿ocupa espacio? Sí. Por tanto, ya lo adelanto, no tengo ningún problema. Los polígonos no tienen volumen, siempre son planos. Como si se dibujase en un folio y está plano. Pues así. En el caso de que, no sé si tengo por aquí algo para enseñaros, una cajita o algo. No tengo nada. Qué mala suerte. Pero bueno, esto puede parecerse a una cajita, ¿vale? Esto tiene volumen, ¿verdad? Como si fuese una caja. Pues esto no sería un polígono. Sería otro tipo de cosas que ya veremos más adelante. El polígono es como yo he dibujado aquí. Totalmente plano. Plano, plano, plano. Como si lo dibujamos, ¿vale? Una característica. Pues bien, la actividad número 2 ya hemos visto que había que hacer. Y luego la actividad número 4 dice, ¿qué figura tiene dos ángulos agudos y un ángulo obtuso? Tenemos que ver si mide más de 90, si mide menos de 90, ¿vale? Dice cómo se llama. Vamos a intentar descubrirlo. Pues bien, eso es todo por hoy, lo dejamos por aquí. También os dejaré el enlace de los otros vídeos por si os sirve de ayuda, que viene súper bien explicado y es mucho más ilustrativo con imágenes y se os va a quedar bastante mejor seguramente. Y nada, nos vemos ya la semana que viene, que es fin de semana. Así que os mando un besito. Adiós.